Y esta noche que tengo la bendición de compartir con cada uno de ustedes, le quiero decir que me llamó la atención porque ayer, tenía preparado y estudié todo el día un mensaje que me gustó tanto. Yo dije, wow, qué mensaje tan bueno. Y en la tarde, bajo la lluvia, empezó el Señor a tocarme el corazón y a tocarme el corazón y a incomodarme con otro mensaje. Y es el que quiero compartirles esta noche. El otro no sé cuándo. Por alto dijo, lo necesitas. Necesita escuchar este mensaje. Usted que está aquí, usted que nos está siguiendo a través de las redes y ustedes que lo van a escuchar después, necesita escuchar este mensaje. Vaya por favor conmigo al Salmo 32. Después le digo el título. Salmo 32, estoy con la nueva versión internacional. Salmo 32, versículo 1. Si usted lo tiene, diga un fuerte. No fue fuerte todavía. Ya casi. Ok. Salmo 32, 1 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas no podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarás. Tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro y me rodeas con cánticos de liberación. Esta noche quiero enseñarle un poquitito en nuestro estudio bíblico acerca de la culpa. De la culpa. Cuando yo tenía 5 años, en mi familia acostumbrábamos, todos íbamos haciendo algo en la iglesia que íbamos, y yo me acuerdo de una de las cosas, de las oraciones que tuve que aprenderme. En mi casa éramos 10, entonces como que nos iban ubicando de 2 en 2 para todo, ¿verdad? Entonces a mí me ubicaron con mi hermana de 7. Entonces no importa, tenía 5. Me tocó aprenderme una oración, y ahí a los 5 años yo estaba dándome contra el pecho aprendiéndome una oración que decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y nosotros venimos de un contexto donde se maneja mucho la culpa, mucho la culpa. Pero ¿qué es la culpa? Es que la culpa es un sentimiento muy duro. La culpa nos enseña que hiciste algo malo y tenés que pagar. Eso hace la culpa. Pero no se paga con cualquier cosa. Nos enseñaron que la culpa se paga con dolor. Estaba en un funeral de una persona que sufrió mucho durante mucho tiempo, una enfermedad muy difícil, y la gente en el funeral decía: ya pasó a la presencia de Dios directo, porque sufrió tanto aquí que ya pagó todo. Porque si usted tiene culpa, nos enseña, usted tiene que sufrir.
Y lo peor de todo es que aquí hay mucha gente con ese chip incorporado. Y cuando tienen tiempos de felicidad, cuando las cosas están bien, no las disfrutan. Se autoboicotean porque sienten que no merecen ser felices. Fueron programados para el dolor. Si no le quedó claro, le doy otro ejemplo. La culpa es como ir por una carretera. Y de eso que uno va feliz, disfrutando y va cantando y va feliz, feliz, feliz. Y de pronto, ¡prum!, tiene que frenar porque hay un peaje. Y con una cola tremenda y usted va ahí y tiene que parar y parar. Pero cuando pasa por el peaje, lo que usted tiene que pagar para seguir hacia adelante es dolor. Es dolor. Dolor. Ahora, sentir culpa es señal de salud mental. Cuando uno le hace el perfil y la persona no siente culpa por lo malo que hace, por los errores y pecados que comete, uno sospecha de una patología de la personalidad, de un problema que tiene esa persona. Porque si nosotros cometemos un error, ¿qué deberíamos sentir? Culpa. Culpa. Pero la culpa es del diablo, dice mucha gente y predica mucha gente. Pero noticia de último momento, usted nació ya con la habilidad de sentir culpa. Si usted está emocionalmente sano, mentalmente sano, usted debe sentir culpa cuando hace algo malo. A nivel de psicología, la culpa es la diferencia entre lo que hice y lo que debería haber hecho. Entre lo que quiero hacer y lo que debería hacer. La culpa, otro ejemplo, es como una alarma. Una alarma. Y bien calibrada, bien puesta, la culpa le hace, la alarma le hace despertarse, ¿verdad que sí? Y usted reacciona, eso hace la culpa. Usted cometió un pecado. ¿Alguien aquí ha pecado? No, a nadie, ¿verdad? Jamás. Usted comete un pecado, inmediatamente la alarma le enciende culpa. ¿Eso qué le provoca? ¿Qué le provoca? ¿Qué debe hacer un creyente cuando comete un pecado y siente culpa? A la cruz. Vamos directo a la cruz. Vamos directo a la cruz, porque el que confiesa el pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y la factura ya fue pagada. Pero que no se le haga costumbre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la alarma está mal calibrada y resulta que le suena a usted a las 2 de la mañana? Y usted dice, ay, la apaga. Y a las 3 otra vez. Y a las 4. A las 5 usted agarra y lo tira contra la pared. ¿Verdad que sí? No, nadie aquí haría eso, por supuesto. Eso es la culpa. Es como una alarma. La alarma, esa alarma te avisa que hiciste algo incorrecto. Desde el punto de vista bíblico, la palabra culpa viene de una palabra griega que significa estar bajo juicio. La culpa, si usted es una persona que vive con culpa, porque hay gente que ya tiene un modo de vida de culpa, hay gente que es susceptible a sentirse culpable, hay gente que le enseñaron a sentirse culpable por todo. Entonces,
esa persona vive en un pleito consigo mismo, al punto que aleja, daña a la gente que le hace feliz. ¿Cómo puede ser feliz si es culpable? ¿Cómo puede ser feliz si es culpable? La culpa es taparse, es esconderse. ¿Se acuerdan ustedes qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Allá en Génesis 3, del 8 al 10. Dice que cuando oyeron, dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse. Habían tomado del árbol que no debían tomar, ¿verdad? Corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Le contestó Dios, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él que respondió, ¿asumió su culpa? Sí, Señor, perdóname, yo comí, yo hice algo incorrecto. No, hace lo que todos nosotros hacemos cuando nos pescan en la torta. En vez de asumir las culpas como machitos y como hembritas, buscamos a quién echarle la culpa. Y eso no es algo que usted aprendió recién, no, eso se lo heredó Adán y Eva. Eso se lo heredaron. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Es una forma incorrecta de manejar la culpa, tirarle la culpa a otros. La mujer, ¿qué hizo? Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Entonces ella igual, siguiendo el modelo de su esposo, dijo, Señor, la serpiente, ¿ve? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. ¿Quién fue el culpable de todo esto? Dios. ¿Quién creó la serpiente? Dios. Porque nosotros, en vez de asumir culpas, muchas veces terminamos culpando a otros y al mismo Dios. Todos hemos hecho algo malo. Sí, ¿verdad? Estoy en el lugar correcto con la gente correcta. Okay. No estoy en un lugar de perfección absoluta. Todos hemos hecho algo malo y todos hemos sentido culpa, ¿sí? Inmediatamente debemos hacer algo para remediar eso malo y manejar ese sentimiento cuando son cosas débiles. Hay momentos donde hacemos cosas que provocan culpa, que necesitamos acompañamiento, ayuda, para que alguien nos ayude a salir de ese sentimiento de culpa. Gracias a Dios por esta iglesia, que es una iglesia, una casa de restauración. Si usted siente culpa, busque, llame aquí. Aquí hay gente que queremos ayudarle. Aquí no somos perfectos ni nos asustamos de nada. En cualquiera de los casos, nosotros siempre tenemos que pasar por la cruz. Sea leve, sea fuerte, sea algo grande lo que hemos hecho, algo pequeño que nos genere culpa, siempre tenemos que ir a la cruz. La cruz
es la respuesta. En Jesús hay restauración. En Jesús hay perdón. Lo leímos en el Salmo 32. Hasta que confesé mi falta. La culpa es muy peligrosa, por eso es importante en esta noche que vayamos despacio. Imagínense, veamos dos ejemplos. Pedro peca y siente culpa. Deja a Jesús, se aleja y vuelve a pescar, cuando Jesús lo había llamado a ser pescador de hombres. Pero cuando se le ofrece restauración, él suelta la culpa. Judas pecó, pero hubo tan mal manejo de la culpa que se suicidó. Hay gente que ha llegado a dañar su vida, a suicidarse aún por la culpa. La culpa es peligrosa. La culpa es algo con lo que nosotros no debemos jugar. Sobre la culpa podemos aprender muchas cosas, origen, tipos, consecuencias, pero lo más importante que quiero enfatizar esta noche es cómo liberarse de la culpa. ¿Por qué viene la culpa? ¿Por qué viene la culpa? ¿De dónde aprendimos a sentir culpa? Número uno, recuerden, nacemos con esa capacidad de sentir que hicimos algo malo, como Adán cuando fue a esconderse. Pero la culpa que Dios nos permite sentir cuando el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos hace sentir mal que hicimos algo contra Dios, esa culpa es correctiva. No es una culpa para venir y aplastarnos con el pulgar, es una culpa correctiva. La culpa es una herramienta peligrosa si se usa mal. Realmente lo que aprendimos la mayoría de nosotros fue a sufrir, no a sentir y a manejar la culpa. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes pueden escuchar todavía voces desde su infancia, desde su edad tierna, que es donde se marcan más las vidas, donde una persona cercana les decía: me vas a matar? Ay, hasta que estoy enferma de lo mal que te portas. Fui al colegio y ay no, vengo mal, me voy a morir. ¿Y qué siente un niño? Culpa. Culpa. Es que la culpa es una excelente arma de control. Es una excelente arma de control. Lo usan los grandes, lo usan los chiquitos, lo usan las mujeres, lo usan los hombres. Todos la usan. La culpa. ¿Será usted uno de esos que usa la culpa o será usted un blanco de alguien que usa la culpa? Hay niños que crecen en un ambiente abandónico, donde no se les atiende debidamente, donde parece que mamá y papá no están ocupados de ellos, entonces siente como que, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Y entonces, no sé por qué, se enciende en la persona un sentimiento de que algo ha hecho mal, algo tiene mal, es culpable de algo. Entonces ese niño, esa niña crece y no logra ser feliz con nadie. Hasta que un día escucha un mensaje como esos y entiende que se puede librar y que debe romper todo molde de culpa en el nombre de Jesús y permitir que esa unción que sana corazones toque su vida y le saque de ahí. La culpa. ¿Te pasó algo malo?
y por ahí viene algún religioso, alguna religiosa y te dice, revísese, ¿verdad? Porque la maldición no viene sin causa, dice la santa palabra de Dios. Estaba acordándome que hace unos años que mi esposo estuvo enfermo, mucha gente estuvo orando y estuvo apoyándonos en oración, pero me marcó un grupo de oración que me invitaron para orar por el pastor. Yo creo que no le he contado, mi amor. Porque en ese grupo de pronto empezaron a buscar la razón por la que el pastor estaba enfermo. Y ojo, la razón era yo. Eso no me gustó para nada. Entonces yo dije, me cubro con la sangre de Jesús, no recibo ninguna de estas oraciones ni imposiciones de mano de gente que no sabe lo que está diciendo. Pero, por ser amable, me quedé terminando la oración. Entonces, ¿sí? Me dijeron que yo tenía que pedirle perdón a Dios. Y yo, pero no, es que a mí me gusta verlo así, pochotón y sano. ¿Sí? Dije yo, nada de lo que dijeron tenía razón, simplemente es ese sentimiento, es esa culpa religiosa que está estacionada en mucha gente, que si algo malo, Dios me va a castigar, que si pasó algo y no, escúcheme, la gente justa, la gente sana, la gente buena, le pasan cosas malas también. De hecho, el gran tema del libro de Job es por qué sufren los justos. Si pasa algo malo y usted no tiene, usted no lo provocó, simplemente recuerde que la mano de Dios no le suelta y en tiempo de dificultad camina con usted. Y ojo, cuando algo malo pasa y saliendo de ahí yo le digo, Señor, yo no entiendo por qué pasó esto, pero como eres mi papá, Señor, yo sé que viene retribución para mí, viene una gran bendición. Y si el enemigo quiso hundirme, molestarme, yo no se lo permito y aquí estoy esperando la bendición. Pero la culpa religiosa, la gente se le quedó esa idea, si algo malo te pasa es porque hiciste algo malo. No siempre es así. Ese es un tipo de culpa. Y los pasadores de factura, ¿qué me dice usted de ellos? Los que te implantan culpas falsas. Me dicen, ¿qué es eso? A ver. Es esa gente, por ejemplo, la mamá que le dice a los hijos, ahora ni me llaman, ¿verdad? Y yo que ni pude estudiar por quedarme en la casa criándolos a ustedes. Pero aquí está lo que querías, pero hasta que me enfermé por buscártelo. Esos no son favores, esos no son regalos, esos son facturas de culpa, eso es gente manipuladora, pero como eso es otro taller sobre la manipulación, no me voy a meter ahí. Pero la gente que pasa, los que pasan facturas, los que andan diciendo, lo hice por vos, nunca la explicación de lo que me pasa tiene que empezar por otra persona. Yo debo tomar mis decisiones y asumir que si yo hice algo y me fue mal, fui yo quien lo decidí. Por eso no permita que otra persona decida por usted. Si ya es mayor de edad. Si es menor de edad, vaya para hacerle caso a sus papás, caramba. Decisiones.
decisiones. Cuando transgredimos las leyes divinas, dice el versículo 3 y 5 de Salmos 3 y 5 dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando por el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado, no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Hay una culpa que es real, la teológica. Cuando quebrantamos, cuando transgredimos las leyes divinas, si Dios dio un mandamiento y usted se salta ese mandamiento, lo siento, hay un banquillo de culpable esperándole. Usted decide si se sienta ahí hasta que sus huesos empiecen a secarse, como dice el Salmo 32, o volvemos, o vamos a lo que les dije al principio: confiesa su pecado y se aparta. La culpa teológica, arrepentirse, confesar los pecados. ¿Saben? A veces la culpa aparece sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, empezamos a sentirnos culpables. Cuando, por ejemplo, usted está rodeada de gente, cuando usted se rodea de gente que sufre mucho, que se queja mucho, y usted de pronto dice: y qué raro, qué mal les va a todos. Y yo tan feliz también que vivo, tan contenta. Y de pronto empieza a sentirse como apagado, como culpable. Por eso es importante de la gente que usted se rodee. Porque de tanto escuchar y escuchar y escuchar, se va alimentando nuestra alma y empiezan a entrar dudas. Si hay alguien que se queja mucho alrededor suyo, dele un poco de tiempo y háblele acerca de por qué se está quejando. Compártale un poco de su experiencia de vida y ayúdele a pasar de la queja a la alabanza, a la bendición. Pero cuídese, porque a veces la culpa aparece y no nos damos cuenta. En las etapas de duelo es muy normal que en una de las etapas la gente sienta culpa. ¿Por qué? Porque la gente empieza, cuando alguien cercano partió, cuando perdimos a alguien cercano, vamos pasando el duelo, porque se vale llorar por los que queremos, ¿verdad que sí? Se vale sufrir, Dios nos puso eso, es sano. Vamos saliendo de eso, pero de pronto hay un momento de: ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice acá? ¿Por qué no hice allá? Y es algo como irracional. Yo recuerdo hace muchos años que mi hermano menor murió cuando tenía 24 años. Fue un golpe tan fuerte y tan doloroso, tan doloroso para mí manejarlo. Y donde iba saliendo del duelo, en un momento dado me sentí culpable. Estaba jugando con mis hijos y me sentí culpable. Y yo dije: mi hermano no tuvo hijos, no va a disfrutar. No hay nadie que lleve su nombre. De pronto dejé a mis hijos y me aparté, porque sentí como que no tenía derecho a disfrutar de ellos, porque mi hermano nunca iba a tener hijos. Y me sentí tan sin esperanza. Y me cayó una depresión tan grande, porque eso hace la culpa deprime. Y subiendo las escaleras de mi casa, peleándome con Dios. Perdónenme, pero a veces yo me he peleado con Dios. Él y yo nos entendemos. Subí a las escaleras y de pronto me cayó un animal enorme, verde, que acá le decimos esperanza.
Y donde yo vi aquel animal así enorme, fue como Dios diciéndome, ¿no tenés esperanza? Toma una. Fue como, y yo dije, aquí, caramba, fue algo como que me hizo reaccionar y entender que tenía derecho a disfrutar la vida, que podía seguir y salir de la culpa. La culpa aparece, te repito, porque te dieron un mensaje de niño, porque te dieron un mensaje de niña, porque te dijeron que las personas que estaban cercanas, las personas significativas, no eran felices por culpa tuya, o porque por culpa tuya pasaba eso. Y te repito, hay adultos de 30, 40, 50, 60, 80 años todavía cargando ese mensaje de que son culpables, de que tienen que sufrir. Y escúchame, sacúdase eso en el nombre de Jesús. Porque Jesús quitó la culpa y te ha dado el derecho de disfrutar la vida, de disfrutar el tener comunión con Él, de disfrutar lo que Él te ha dado. Las culpas. Hay un pasaje que a mí me gusta montones, está en Lucas 15:15. No, en Lucas 15, perdón. En Lucas 15 empieza en el versículo 11. Es llamado el evangelio dentro del evangelio. Cuando alguien estudia teología, tiene que sacar cantidad de mensajes de ahí, según la mayoría de los teólogos, porque es como el mensaje central del evangelio. Y entonces a mí me gusta mucho estudiarlo. Y con esto de la culpa, me llevó el Señor a ver cómo se manejó la culpa en la historia del hijo pródigo. ¿Qué pasó con la culpa? ¿Se acuerdan? El versículo 11 dice, un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame todo, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2 y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía, se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Recuerdan? Vino hambre sobre el país y terminó cuidando cerdos. El hijo pródigo. El hijo pródigo tomó una mala decisión. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender, vuelva a ver la persona que está a su lado y dígale, tenés el derecho a tomar tus decisiones. Pero toma buenas decisiones. El hijo pródigo tomó decisiones, pero fueron malas decisiones. Y las malas decisiones traen ¿qué? Malas consecuencias. Malas decisiones, malas consecuencias. Hay gente que se adelanta en la vida a muchas cosas, malas decisiones. Y luego está ¿con qué? Malas consecuencias. Hay gente que invierte mal su dinero, malas decisiones, malas consecuencias. Tomó una mala decisión hasta que las consecuencias después de ser el chiquillo que fresa, el chiquillo del barrio, el que tenía todo, se volvió el cuidador de cerdos. Ahora, para nosotros no es problema un cerdo, pensamos en una chuleta, un chifrijo, qué sé yo, ¿verdad? Pero para un judío que no come cerdo, cuidar cerdo era
lo peor. O sea, cayó en la peor desgracia, cuidando los animales más detestables, los animales inmundos para el judío, fue los que terminó cuidando el chiquillo de la casa, el que lo tenía todo. Pero esa mala decisión lo hizo recapacitar y, ojo, asumir su responsabilidad y manejar su culpa. Porque ¿qué hizo el hijo pródigo? Asumió su responsabilidad. Mucha gente, en vez de asumir su responsabilidad, asume la posición de víctima, y eso es lo más infantil. Si usted tomó una mala decisión, amárrese los pantalones y diga: es mi culpa. Ya hay un tan poquillos amenes, pero eso es así. Así. El hijo pródigo dijo: ¿qué voy a estar haciendo aquí? No tengo que comer cuidando los animales inmundos. Aquí en medio de esto, con este olor, yo no sé si a usted algún día le tocó lavar una chanchera, pero a mí sí, y eso huele asqueroso. Ahí estaba el chiquillo que todos se lo servían, que todos se lo daban, que estaba en el colegio privado, que tenía el último carro, que tenía todo lo que pedía, terminó en aquella hediondez. Y eso lo hizo recapacitar, gracias a Dios, y manejar la culpa adecuadamente. Y entonces empezó a pensar, porque sabe, cuando uno cae en un error, un buen consejo es levantarse despacio. Ir midiendo qué pasos hago, qué hago, pero me levanto. Entonces el hijo pródigo dijo: no, yo voy a regresar a mi casa. Sí, voy a regresar a la casa. No, mi papá trata súper bien a todos los jornaleros, a todos los que tiene ahí. Ellos comen y yo no tengo que comer. Yo voy a regresar y le voy a decir: Padre, escuchen lo que le iba a decir. Padre, vea la confesión: he pecado. He pecado. El hijo pródigo aprendió la lección porque entendió que había pecado y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque deshonré tu nombre. En vez de ayudarte en los negocios, en vez de cuidarte, en vez de estar aquí en casa apoyándote, despilfarré todo, tiré tu nombre por el suelo. He pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Dígame si eso no lo hace una persona que entendió que ha fallado, porque ponerse en el módulo de víctima es lo más infantil, pero las personas adultas, maduras, cuando cometen un error, se paran en el módulo de adulto, asumen la responsabilidad, buscan resolver, buscan restituir y pasan del pasado, porque la culpa te amarra al pasado, resuelven. ¿Para qué? Para caminar hacia adelante. Porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. No podemos quedarnos en el pasado de la culpa. No. Muchas veces se habla mal del hijo pródigo, pero me impresiona. Hizo algo para remediar lo que había hecho. No le mandó un mensaje de texto al papá. No le mandó una carta, no le mandó un papiro. Fue a ponerle la cara. Y cuando uno comete un error y pone la cara, eso solo los grandes lo hacen. Eso solo los valientes lo hacen. Cometí un error y aquí estoy. No fue culpa de nadie, fue mi decisión y vamos a enmendarlo.
Eso hizo el hijo pródigo. No, si el papá había hecho un buen trabajo educando a los muchachos, había hecho un buen trabajo. La culpa te hace huir, centrarte en vos y apartarte de Dios. La culpa provoca muchas cosas. Cuando ese hijo se levantó y fue y le dijo a su papá que había cometido un error, fue a decirle que había cometido un error. Hizo lo que mucha gente no hace, porque mucha gente cuando comete un error vive por la vida sintiéndose un error, y no, cometer un error no te hace un error en la vida. Yo no soy un error, usted no es un error, usted es una hija, un hijo de Dios, santo, lavado en su sangre, digno de recibir todas las bendiciones que hay en la casa del Padre. Digno de recibir todo lo que hay en la casa del Padre. ¿Por qué? Porque cuando la culpa no se resuelve, la gente, le dije anteriormente, se vuelve manipuladora. Y escúcheme, si cerca suyo hay alguien manipulador, si el nexo es muy cercano, dícese esposa, esposo, hijos, busque ayuda. Si es novio o novia, escape por su vida. Así de simple. ¿Le quedó claro, verdad? Porque la culpa hace que la gente sea manipuladora. La culpa, le repito, hace que la gente sienta que merece castigo. La culpa le roba el valor a las personas. El versículo 19 del capítulo 15, ¿qué fue lo que le llegó a decir el hijo pródigo al papá? Hazme como uno de tus jornaleros. Pero óigame, él no era un jornalero, él era. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? Dígalo bien fuerte, que se lo escuche, que salga. Yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, no soy jornalera, no soy jornalero, merezco todo lo que hay en la casa del Padre. Y usted dice, ¿cómo que lo merece? Ah, no, pero sí verá. Cuando el hijo volvió, fue a la casa del Padre. Él se encontró con la calidad de papá que tenía. ¿Por qué? Porque cuando el hijo pródigo se fue, el papá no se fue atrás de él. Si ya podía recibir herencia, ya era mayor de 30 años. Y yo creo que un chiquito de 30 años, pues ya se le puede dejar ir, ¿verdad? El padre se quedó en casa. No fue a arreglarle todas las tortas al hijo pródigo. Se quedó en casa. Tremendo papá. Yo lo uso mucho cuando tengo que enseñar, hablar o aconsejar sobre codependencia. Porque escúcheme, yo no puedo cambiar a nadie, usted no puede cambiar a nadie. Uno cambia si quiere. Uno cambia si uno quiere. Y parece que este papá había ido a los talleres. Y dijo, lo dejo. En el proceso como pastora, a nivel de iglesia, hemos tenido más de un hijo, una hija pródiga, que se ha apartado del Señor, que se ha ido. Y a veces uno quiere correr y estar ahí. Recuerdo hace mucho tiempo orando por una persona. Dios me dijo, quédese tranquila, y me llevó a Lucas 15. Y me dijo, el hijo se fue, no porque el padre era malo, fue porque tomó una mala decisión.
¿Y qué hizo el padre? Se quedó en casa esperando. Y yo, Señor, hasta que el Señor me llevó también a Oseas 2:14 y se lo leo, porque es otra versión, dice, pero Oseas 2:14, el Señor me dijo, tranquila, yo voy a encargarme de esa persona. Y quizá a muchos hoy aquí les sirva esto. Porque el Señor me dijo, tranquila, déjemelo. Porque dice Oseas 2:14, pero volveré a conquistarla. La llevaré al desierto. Y yo, santo Dios, porque en el desierto ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Pero yo dije, ok, Señor, no me voy a meter, no te voy a estorbar. Pero volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente a su corazón. Y es que nosotros a veces pensamos que cuando alguien falla, cuando alguien peca, hay que sacar el látigo y los mejores versículos para el pecador inmundo. Y no dice, le hablaré tiernamente, porque Él es un super papá. Mi papá del cielo es un super papá. Mi papá del cielo es tremendo papá. Y eso fue lo que se encontró el hijo pródigo. El hijo pródigo, porque dice que levantándose, porque hay que accionar, ¿verdad? Cuando uno va a hacer algo, levantándose, vino a su padre, pero aún estaba de lejos, lo vio su padre, dice el versículo 20, fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo pecador, ¿sabe que se encontró con la gracia del Padre? La gracia corrió hacia él y lo abrazó. La gracia no lo esperó que llegara. La gracia lo encontró. Yo no sé qué hayas hecho mal, qué errores hayas cometido, qué culpa te hayan metido. Hoy déjate abrazar por la gracia del Padre. Hoy déjate que la gracia del Padre te abrace. Hoy déjate que la gracia te envuelva. No hay nada que la gracia de Dios no cubra. Y el muchacho apenado le dijo, papá, oh, hombre, papá, ¿usted se lo imagina? Allí abrazado con su papá. No, papá, me jalé un tortón. Déjame como uno de los jornaleros. Yo gasté todo. Lo que él no sabía es que mientras él estaba despilfarrando, el padre seguía aumentando herencia. El padre seguía, porque el padre estaba en casa aguardando. Y el padre le dice, no, papacito, nada. ¿Cómo que jornalero, mi amor? Traigan, rápido. Ropa limpia, zapatos. Hoy no tiene zapatos mi muchacho. Ay, y las joyas que yo le había comprado, mi amor. Tráiganle un anillo nuevo. Porque eres mi hijo. Y mi hijo puede disfrutar todo lo que hay en casa. No sientas culpa. Todo es tuyo, papito. Todo es tuyo, mamita, también. ¿Escuchan en algún momento que el padre le hizo sentir culpable? Yo me imagino que aquel muchacho se sintió primero menos perro ante el amor desbordante del Padre, ante la gracia desbordante del Padre, y después empezó a disfrutar los brazos del Padre. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Usted tiene derecho a todo. Disfrute sin culpa, sin explicaciones.
Hay gente que Dios la bendice y anda explicando, ay, qué lindo carro. Sí, barato, casi regalado. No, disfrute las bendiciones, disfrute lo que Dios le da, disfrute las cosas que Dios pone ahí sobre usted y Dios le da, y porque todavía hay más. El Padre tiene abundancia para que los hijos disfruten la abundancia. Dios te creó para vivir feliz. Dios quiere verte una sonrisa cada mañana. Dios quiere rodearte con cántico de liberación. Dice el Salmo 32. Y dice al final que los justos celebren. ¿Cómo no celebrar si el Padre, si la gracia de Dios es sobre mí, si no hay culpa sobre mí? Porque si yo pido perdón a Dios, si yo asumo mi responsabilidad, la gracia de Dios me cubre. Hay que cerrar capítulos del ayer. Hay que cerrar ya esos capítulos del ayer. Merece ser feliz. Merece ser feliz. Simplemente déjese abrazar por el amor del Padre. Cierre sus ojos por un momento, por favor. Quiero dirigirme a un grupo primeramente. Si usted me dice, yo me siento lejos de ese Padre, porque nunca le he pedido que sea mi papá, hoy es día de salvación, hoy es día de bendición. Si nunca has hecho esta oración y quieres hacerla, diciéndole a Jesús que sea tu Señor y recibes a Dios como Padre, levanta tu mano ahí donde estás. Si quieres decirle, sé mi papá, quiero que seas mi papá, Dios. Quiero que seas mi papá. Vamos, hay alguien que en esta noche dice, nunca le he pedido a Dios que sea mi Padre. Y esta noche quieres decirle, sé mi Padre. Perdóname. Levanta tu mano ahí donde estás, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenida a la casa de papá. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que dice, yo necesito a ese Dios como papá? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esperamos como el papá esperó en casa. No tenemos prisa, vales mucho. ¿Hay alguien más que levanta su mano en esta noche? Y estás viendo este mensaje, también es para vos. ¿Me apoyan? Y todos juntos vamos a orar esta oración. Dios te bendiga. Dios, esta noche he escuchado que hay perdón en ti. He cometido pecados, he cometido errores, me siento culpable, pero hoy recibo tu perdón. Recibo tu salvación. Me arrepiento de lo que hice. Y Señor, te recibo en mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Amén. Esa oración dice la Biblia, que cuando confesamos el nombre de Jesús, somos hechos hijos de Dios.
La próxima oración que quiero hacer, y por eso le pido que siga con sus ojos cerrados, es para aquellas personas que, como el hijo pródigo, conociendo de Dios, se alejaron, hicieron algo incorrecto y hoy se sienten fuera de la casa del Padre. Hoy es día de reconciliación con el papá del cielo. Si eso pasa con vos, levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano. ¿Y dónde estás? Dios te bendiga, mi amor. Alguien va a llegar a orar por vos. Dios te bendiga. Alguien va a llegar a orar por vos. Dios te bendiga, hijo. No fue casualidad que estuvieras aquí esta noche. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga, mi amor. Alguien va a llegar a orar con vos. Yo lo que siento es el amor del Padre en este lugar. Es Dios recuperando hijos y diciéndote: no podés seguir sufriendo. El dolor no es para vos. Te quiero ver feliz. ¿Hay alguien más que dice: yo necesito regresar al Padre? Oramos todos juntos. Dios, te hemos fallado, pero hoy corro a tus brazos, corro a la gracia, corro a tu amor, Señor. Hoy me refugio, Señor, en ti, y hoy vuelvo a la casa del Padre. Hoy te digo, Señor, eres mi Padre, eres mi Padre. Vamos, dígaselo fuerte: eres mi Padre. Y todos aquellos hijos, por favor, pónganse en pie, por favor, aquí esta noche. Oh Dios, gracias por tu amor, gracias por tu amor, gracias por tu amor, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Dios.